presidente Trump le ordenó a la Marina que destruya todas las lanchas iraníes que coloquen minas en el estrecho de Hormuz y dio instrucciones para que ningún barco pueda entrar o salir a través de ese importante punto de tránsito marítimo petrolero. Para analizar lo último, le damos la bienvenida a nuestros analistas. Hoy nos acompañan Vanessa Vallejo, analista político de Voz, Alfonso Aguilar, abogado y analista político de Voz, y Orlando Avendaño, periodista y analista político de Voz. El presidente Trump pareciera que está presionando aún más al régimen iraní, que está mucho más debilitado. La pregunta es hasta cuándo pueden los ayatolá aguantar la presión y quién está a cargo. Hay varios reportes periodísticos incluso que aseguran que Jamenei, el hijo del ayatolá, no está a cargo en realidad de las negociaciones ni del régimen iraní en este momento. Alfonso, comenzamos contigo. Se ha escuchado distintos informes que supuestamente se está recuperando porque quedó un malherido, que participa de llamadas ni de videoconferencias, no quiere que lo vean, pero no se sabe exactamente qué es lo que está pasando. Habíamos comentado los otros días que da la impresión pues, de que puede haber ciertas divisiones. A mí lo que me sorprende es que todavía puedan seguir operando militarmente. Claramente ya no tienen marina, como nos recuerda el presidente Trump todos los días, no hundieron todos los barcos de la marina, pero siguen operando y bastante efectivamente con estas lanchas. Entonces, las lanchas no solo pueden poner minas en el estrecho, pero también pueden disparar a barcos tanqueros e incluso pueden, con la tripulación de estas lanchas, aparentemente tomar control de barcos. En estos días han atacado a 3 barcos y ocuparon 2 barcos. Entonces, yo creo que a eso va el presidente Trump, ¿no? Acabar por completo la capacidad de Irán para operar en el estrecho. Y eso es acabar con estas lanchas, que no pongan minas, que no puedan interceptar ningún barco. Entonces, básicamente sería tomar control del estrecho. Ahora vendrían también los europeos, que aparentemente quieren proteger el tránsito. Entonces, si ya Irán no puede operar militarmente en el estrecho y además se le bloquea los puertos, pues ahí sí Irán no tiene otra salida. Pero ¿cuánto tiempo nos va a tomar acabar con toda la capacidad de Irán de operar con esas lanchas? No sé. Esa es la pregunta, Orlando. Incluso el alto al fuego que anunció el presidente hace apenas unos días, que extendió hace apenas unos días, no tiene una fecha. Se hablaba al principio de 3 a 5 días, ahora se dejó más abierto. No sabemos en realidad qué tanto tiempo pueda tomar en que la administración del presidente tome otro rumbo, si es que ellos siguen intentando detener a estas embarcaciones con las lanchas. Orlando, ¿qué crees que pueda pasar? Habíamos visto en el pasado, por ejemplo, cuando el presidente Trump dijo el año pasado que le iba a dar a Irán 15 días para detener el programa iraní, y al siguiente día, era un viernes, y al sábado los estaban bombardeando. ¿Crees que en este caso se está agotando la paciencia del presidente y que pudiéramos ver de pronto la reanudación de ataques? Sí, alguien dice que la palabra del presidente se ha desprestigiado y que pues está ocurriendo eso que el presidente Trump siempre se acobarda, ¿no? La expresión taco en inglés. Y la verdad es que esto es subestimar por completo al presidente Trump. Efectivamente, cuando se establece un alto al fuego, cuando se establece una especie de acuerdo que implica el respeto de un periodo en específico, pues cuando estás lidiando con terroristas, con criminales, eso también es parte de la negociación, también es parte de la política. Prolongar o no el acuerdo del cese al fuego realmente no es determinante, porque lo importante es lo que está ocurriendo realmente en las conversaciones privadas. Ahí es donde sabemos realmente si la administración está llevando al régimen de Irán hacia la dirección que quiere, o el régimen de Irán está resistiendo de una manera bastante tajante, evitando ser presionado. Pero como tú dices, hace un par de meses el presidente Trump decía en una mañana, en una rueda de prensa, que le iba a dar chance a las conversaciones, que iba a dejar que las negociaciones fluyeran y que por ahora no era el momento de empezar hostilidades, y a las pocas horas pues se había volado en 1000 pedazos al líder supremo Jamenei. Así que yo honestamente no dudaría de que la administración sabe lo que está haciendo, con lo que se está lidiando es muy sensible, como mencionaban ahora, pues todo indica que el régimen iraní está en manos de la Guardia Revolucionaria de Irán, que es la que ha tomado el control absoluto
tras la muerte de Jamenei. Esto no son buenas noticias. Lo que indica es que el ala, pues las facciones más peligrosas, terroristas, más fundamentalistas, efectivamente son las que hoy controlan Irán y son con las que probablemente se están negociando. Pero más allá de eso, no importa quién controle, lo importante es la capacidad que tenga. Y la realidad es que la capacidad militar de Irán está ahora por el piso. Eso yo creo que es sumamente importante resaltarlo. Quienes critican las acciones del presidente diciendo que esto fue un error, la realidad hoy por hoy es que se ha debilitado muchísimo al régimen, se ha asesinado a los líderes principales, decenas de estos líderes principales de este régimen. Y si bien es cierto que no se han rendido por completo, sus capacidades definitivamente han sido disminuidas, tanto capacidades nucleares como capacidades militares. Ahora, a la par, sabemos que lo que tiene muchísimo peso a nivel global es la economía. Un reporte indica que dentro de Irán incluso la economía se está sufriendo muchísimo, están viviendo la crisis económica más grave de su historia. Un régimen así, descabezado, con esta situación económica, ¿crees que esto podría ser un impulso más, Vanessa, para que alguien dentro de Irán se levante en contra del régimen y lo fracture aún más? Pues yo aquí quisiera hacerle como unos aplausos al secretario del Tesoro, Scott Bessent, por todo el trabajo en cuanto a la parte económica que ha hecho esta administración. Porque al principio empezamos creyendo que iba a ser con la parte militar, con todos los barcos, con los bombardeos, y Irán salió con una carta muy baja, que es, por ejemplo, rodeando los lugares de mujeres y de niños, y entonces viene esta más o menos furia económica, operación furia económica, de asfixiarlos con el bloqueo, y creo que efectivamente eso es lo que va a terminar solucionando este asunto. Entonces creo que algo que empezó como una idea con la parte militar que funcionó para devastarlos militarmente, va a terminar es haciéndolos caer por la parte económica, que efectivamente Irán depende del petróleo, y por eso el presidente, yo creo que por eso el presidente ya ha dicho varias veces que no está afanado con el tiempo, porque se ha dado cuenta que el tiempo en la parte militar de pronto era un problema porque se pueden rearmar, pero el tiempo en la parte económica termina siendo una ventaja para nosotros y lo que estamos es asfixiándolos de manera económica. Entonces creo que ha terminado muy bien, y el presidente también dijo algo que me llamó mucho la atención. Dijo: yo no estaba buscando un cambio de régimen, pero la verdad es que ya ocurrió. Es decir, nosotros estamos agotados porque en las noticias, el otro día vi un tuit de alguien que decía: situación sentimental, el estrecho de Hormuz. Todo el mundo está agotado porque no sabe qué está pasando en el estrecho de Hormuz. Pero si nosotros estamos agotados, Irán también está agotado, el régimen está agotado. Entonces creo que ha tenido un desarrollo bastante interesante e importante gracias a la parte económica. Y como tú lo mencionas, Vanessa, cada día le está costando millones de dólares a Irán. En realidad esto ha resultado ser, como lo dice la administración, más efectivo el bloqueo quizá que los bombardeos. Yo diría que una combinación de ambos, y que fueron aplicados en la manera más efectiva. Primero los bombardeos, debilitando todas sus capacidades, y después lo económico, que por supuesto que los está terminando de quebrar. Vamos a ver qué pasa en las siguientes horas. Vámonos al siguiente tema. Estados Unidos ha criticado la falta de compasión de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, tras la muerte de agentes de la CIA que presuntamente participaban en un operativo contra los cárteles de la droga en el estado de Chihuahua. Este incidente se produce en medio de la tensión entre Estados Unidos y México sobre cómo combatir a los cárteles. Quisiera comenzar contigo, Alfonso. ¿Cómo ves esta cooperación? La reacción de la presidenta fue investigar si se está violando la soberanía. Ella dijo no tener conocimiento de que estos agentes estaban en territorio mexicano. Y esa reacción de alguna manera le pesó a la Casa Blanca, quien pidió un poco más de empatía con estos agentes que estaban tratando de combatir a las organizaciones de narcotráfico en suelo mexicano. Aquí hay que hacer la pregunta de Watergate, ¿no? ¿Qué sabía la presidenta y cuándo? La verdad es que no tenemos todos los detalles, ¿verdad? Lo que sí sabemos es que 2 agentes de la CIA, oficiales de la CIA, murieron en México. La pregunta es, ¿estaba el gobierno mexicano enterado? Pues mira, no sabemos. Obviamente, ella está haciendo todo lo posible para demostrar de que ella no estaba enterada, pero quién sabe. Durante la pasada administración Biden, nos enteramos que había drones sobrevolando el espacio mexicano
y los mexicanos no lo sabían, la prensa mexicana lo sabía, pero ella después salió diciendo que sí lo había autorizado. O sea que hay que ver, quizá ella está salvando cara porque esto molestaría a su base de izquierda nacionalista, pero por otra parte hay presiones de la administración Trump para que ella colabore con fuerzas de Estados Unidos. Sabemos que agentes de inteligencia proveyeron información a las Fuerzas Armadas mexicanas cuando mataron al Mencho, ¿no? Entonces, aquí efectivamente la CIA está operando. El presidente Trump ya había dicho y había dado instrucciones que la CIA iba a ser parte de esta lucha en contra del narcotráfico, que iba a operar en el extranjero. Aquí lo que hay que ver es si el gobierno estaba enterado o no. Yo creo que Estados Unidos ya está cansado de que es un gobierno que sabemos que es corrupto, que tiene vínculos con el narcotráfico, quizás no al nivel de los que tenía Maduro, pero no da la batalla seria en contra del narcotráfico. Entonces Estados Unidos va a hacer todo lo que tenga que hacer para luchar efectivamente con el narcotráfico, y por eso va a incorporar a la CIA. Pero claro, aquí hay que ver qué es lo que sabía el gobierno mexicano. Claro. Es posible que no supiera nada, y entonces demuestra la tenacidad de Estados Unidos de pues, no importarle las limitaciones del derecho internacional, y en este caso no las tiene que tomar en cuenta porque es un gobierno que no está haciendo lo suficiente. Pero por otra parte, y no me sorprendería, quizás ella sí estaba enterada y está tratando de salvar cara. Eso es muy posible. Ahora, otra de las posibilidades es que haya simple y sencillamente una cooperación entre los estados también. En los estados de la frontera, eso no es raro ni ajeno. Se ha dado anteriormente en donde autoridades de los estados fronterizos cooperan entre sí. Habría que ver qué tanta autoridad tendrían o autonomía de tomar estas decisiones de cooperación, pero no son ajenas. Siempre ha habido operativos conjuntos, por ejemplo, entre Texas y Chihuahua, entre Nuevo León y Texas, Tamaulipas y Texas, porque comparten una misma problemática que es el tráfico de drogas y el tráfico de personas. Ahora, Orlando, ¿cómo ves la reacción del gobierno de la presidenta Sheinbaum ante esto? ¿Qué tan paciente crees que va a ser el gobierno de Estados Unidos? Esto se da en el marco de la negociación del TEMEC, del Tratado de Libre Comercio también. ¿Tú crees que el secretario Marco Rubio vaya a tomar medidas más fuertes por esta aparente falta de cooperación? ¿Cómo crees que va a lidiar con esto la administración? Haya o no haya estado el gobierno de Sheinbaum al tanto de la presencia de estos agentes en territorio mexicano, es un despropósito que ella esgrima el respeto a la soberanía para responderle a Estados Unidos, porque México no es una nación soberana. No puede ser una nación soberana, una nación que está fragmentada en control del narcotráfico y del crimen organizado. Una nación cuyo gobierno, cuyos funcionarios del Estado están tan condicionados al crimen organizado y al narcotráfico. Sheinbaum debería estar agradeciéndole a Estados Unidos que hay operaciones en territorio mexicano para tratar de que México vuelva a ser una nación soberana. Porque la única forma de que ella realmente sea una presidente soberana que controle el territorio es con cooperación de Estados Unidos para neutralizar a las bandas criminales. Así que su pataleta yo creo que lo que indica es molestia porque le incomodan las operaciones de Estados Unidos en territorio mexicano, y yo creo que eso más bien es síntoma de un problema mucho más profundo con este gobierno. Es como si Sheinbaum realmente no quisiera que las bandas criminales fueran combatidas. Y en ese sentido quisiera preguntarte, Vanessa, con la experiencia de lo que pasó hace años en Colombia, ¿qué tan efectivo podría ser si México aceptase abiertamente toda la ayuda que Estados Unidos, y que el presidente ha dicho que él le ha puesto sobre la mesa a la presidenta Sheinbaum y que ella simple y sencillamente ha rechazado? Pues lo que pasa es que habría que tener una colaboración no solo a nivel de presidente, sino también de local y de departamentos, porque muchas veces es precisamente esas autoridades locales las que son más efectivas porque saben, digamos, que cuáles son los problemas, cómo se manejan las cosas. Es decir, tiene que haber un liderazgo muy fuerte que pueda unir a los líderes locales y al amplio territorio que está tomado por los narcotraficantes para que trabajen con Estados Unidos. Pero creo que una oportunidad como esta es difícil que se repita en la historia de México con un presidente, digamos que con el carácter que tiene el presidente Donald Trump y con un departamento de guerra y con un departamento de Estado como el que tenemos en este momento, es muy difícil que se repita. Ahora bien, sobre las declaraciones,
A mí me llama mucho la atención porque en varias ocasiones yo he escuchado a periodistas preguntar, por ejemplo, al Departamento de Estado, a Caroline Leavitt, acerca de declaraciones, no estas en particular, de estas todavía no he escuchado que le pregunten particularmente a la Casa Blanca, más allá de lo que dijo Caroline Leavitt, que ya señalaron ustedes, pero en varias ocasiones antes, con otros episodios como estos, donde ella dice cosas que parecen atacar a la administración, yo he visto respuestas tanto del secretario Marco Rubio como de Caroline Leavitt diciendo, no, ella está colaborando. Entonces yo sí creo que ella es muy de decir cosas, pero en el fondo sí está colaborando en muchas cuestiones con Estados Unidos. Y yo creo que la respuesta de Caroline Leavitt de que debe ser más amable hubiera sido muchísimo más dura si efectivamente lo que estuviera pasando es otra cosa. Yo creo que eso es sumamente importante. Y en torno a lo que decías de la participación de los departamentos, que en México se llaman estados, yo creo que todo tiene que empezar, en este caso sí, por el Ejecutivo, por la Presidenta, porque en este caso incluso el Senado ha citado a la gobernadora del estado de Chihuahua para pedirle cuentas por esta presunta colaboración. Eso, por supuesto, que va a amedrentar a las autoridades locales y de alguna manera hacer que no quieran tener este tipo de colaboraciones si es que las están teniendo, quizá por miedo a represalias o a consecuencias que puedan venir a través del partido que domina ahorita no solamente el Ejecutivo, sino el Poder Judicial y el Legislativo también. Entonces creo que en ese sentido sí tendría que ser la Presidenta de México la que marcase la pauta de apertura de colaboración con Estados Unidos, pero es entendible también que pueda tener ciertas reservas dada la violencia del narcotráfico en México. Ahora, en ese sentido, y quisiera regresar contigo, Alfonso, tú, y como lo acaba de decir Vanessa, quizá hay esta colaboración y quizá la Presidenta simple y sencillamente no lo reconoce públicamente para no ponerse en riesgo. ¿Qué otras medidas puede tomar la administración del presidente Trump en estos 2 años que le quedan? Como Vanessa lo dijo, va a ser muy difícil que se repita alguien con las características que tiene el presidente Trump y esa decisión de combatir al narcotráfico en Latinoamérica. ¿Qué más podrían hacer para potencializar esa agenda específicamente en contra de los narcos y las narcoorganizaciones en México? Bueno, como ya había dicho el secretario de Defensa el año pasado, ellos pudieran empezar a atacar narcotraficantes a través de las vías terrestres en México y también utilizar drones para destruir laboratorios. Bajo la pasada administración, estos drones entraban, identificaban los laboratorios, informaban a las autoridades mexicanas y no sé qué pasaba después, ¿verdad? Dudo que destruyeran los laboratorios. Ahora, yo creo que este es un gobierno que está comprometido en dar la batalla de una manera seria, contundente, con el narcotráfico, y yo creo que son capaces de utilizar drones y quizás aviones de guerra para atacar a narcotraficantes y destruir laboratorios. Pero mira, esto incluso de lo de la gobernadora me huele mal, ¿no? Porque da la impresión de que le están utilizando como chivo expiatorio. Tú tienes razón que las agencias policiales de los Estados Unidos muchas veces colaboran con agencias estatales, pero es una colaboración en la práctica, natural. Yo no creo que hay comunicación necesariamente con el primer ejecutivo de un estado. Exacto. Y yo creo que aquí es muy posible que el gobierno estuviera enterado y están utilizando a la gobernadora como chivo expiatorio, ¿no? Porque el Congreso la cita a ella. Debería citar primero que nada al al secretario de Relaciones Exteriores, al secretario de Defensa y preguntarle, ¿ustedes sabían algo? ¿Qué está pasando, no? Claro, algo que a mí también me llama muchísimo la atención en ese sentido es que desde que ocurrió este supuesto accidente, se concluyó que fue un accidente. Solamente para que ustedes sepan, esto se da en la Sierra Tarahumara de Chihuahua, según algunos reportes alrededor de las 2 de la madrugada. Este vehículo en el que viajaban estos agentes cayó por un deslizadero y al parecer explotó. No sé, yo creo que debería de haber una investigación a fondo de qué realmente sucedió y cómo se dio ese accidente. Sobre todo si estamos hablando de autoridades que volvían de un operativo en contra de un laboratorio
de drogas. Creo que empezando por ahí, la retórica no fue quizá la más adecuada desde el principio. Yo creo que al principio debió de haberse dicho, vamos a investigar qué sucedió, mostrar si el gobierno de México un poco más de empatía con esto y bueno, ya todo lo que hemos mencionado aquí. Y por otra parte, creo que las acciones que está tomando la administración, designando a los cárteles como organizaciones terroristas, congelando fondos, sancionando, es quizá otra de las vías que está tomando para darle la batalla a las narcoorganizaciones en México. Con esto nos vamos a la pausa comercial. Oiga, comente sobre este tema, especialmente a los mexicanos. ¿Qué piensan sobre este tema? ¿Quisieran, estarían de acuerdo en recibir más apoyo por parte de Estados Unidos para combatir a las organizaciones del narcotráfico? Vaya a nuestro canal de YouTube, @VozMedia, y déjenos su comentario. Nos vamos a una pausa comercial. Quédese con nosotros, ya volvemos con más del panel de voces. Cuidar tu salud no debería ser algo imposible. Con Voz Salud accedes a consultas ilimitadas, virtuales y en persona, análisis de laboratorio con descuento y a más de 400 medicamentos esenciales totalmente gratis, incluyendo los que tu familia realmente necesita. Todo desde solo $1 al día. Atención médica real sin complicaciones. Visita salud.voz.us y empieza a cuidarte hoy mismo. El Comité de Acción Política House Majority PAC, que apoya a los demócratas del Congreso, está gastando $20 millones en anuncios para ayudar a los demócratas a ganar en Florida. Esta es la primera inversión que el Super PAC ha hecho en ese estado desde 2020, en una maniobra que busca darle a los demócratas el control de la Cámara en las elecciones de medio término de noviembre. Regresamos con nuestros analistas para hablar de esto. Cory Mills, Ana Paulina Luna, Laurel Lee, María Elvira Salazar y Carlos Jiménez están advertidos. Los demócratas recuperarán sus escaños en noviembre. Eso fue lo que escribió el director de comunicaciones del House Majority PAC, CJ Warnock, a través de un comunicado. Vanessa, comienzo este tema contigo. ¿Qué significa que este grupo esté invirtiendo esta cantidad de dinero por primera vez? Sobre todo después de que en Miami recientemente ganó una alcaldesa demócrata. Pues yo creo que hay que ponerle cuidado, es decir, ellos dicen, por ejemplo, que dicen que $9 millones en Miami en medios de difusión digitales, $2.3 millones en anuncios en español, 6.6 millones en Tampa y 3.9 en Orlando. Eso como parte de una ronda inicial, al parecer. Yo creo que se van a aprovechar de, por ejemplo, lo que está pasando en materia migratoria. Creo que el asunto de que estén planeando sacar anuncios en español es importante, y creo que por lo menos muestra que los demócratas están pensando que estos lugares vale la pena invertirles a gran cantidad y que están en riesgo y que los pueden conseguir. Yo creo que aquí hay gente que tiene experiencia en, digamos, ganar estos distritos, pues Carlos Jiménez, por supuesto, María Elvira Salazar. Yo creo que lo que muchos le critican de que supuestamente es un poco tibia es precisamente porque sabe cómo contentar a su distrito, que es mitad y mitad. Pero no sé si, por ejemplo, Ana Paulina Luna está preparada para una batalla así. Creo que es bien interesante ver cómo los demócratas están abiertamente retando y diciendo vamos a poner toda esta cantidad de millones en anuncios en español para quitarles las sillas. Claro. Y bueno, esto es parte de una campaña, de una inversión inicial de $272 millones a nivel nacional. Recordemos que, por ejemplo, en las elecciones de Virginia que acaban de pasar, invirtieron $62 millones los demócratas. Alfonso, ¿qué impacto pueden lograr los demócratas con esta gran cantidad de dinero en Florida? ¿Crees que puedan ganar? No, o sea, a los demócratas les encanta recaudar mucho dinero y desperdiciarlo y no ganar nada. O sea, eso es típico de los demócratas. Usualmente siempre recaudan más dinero que nosotros, aunque en este caso yo creo que en términos generales los republicanos en términos de recaudación de fondos llevan la delantera en esta contienda para el Congreso. Pero en este caso yo creo que esto es parte, una campaña es como una guerra, ¿no? Entonces esto es force projection, una proyección de fuerza. Ellos quieren decir, mira, vamos por estos 4 escaños, sabiendo que tanto María Elvira
como Carlos Jiménez están seguros. Ahí el único que pudiera, y también Ana Paulina, esos son distritos que los republicanos van a ganar y ellos lo saben. Pero es una forma también de tratar de que los republicanos entonces tengan que gastar en esos distritos, diluyendo el dinero que pudieran gastar en otros que sí pueden estar en juego, ¿verdad? Corey Mills es interesante, no he visto las últimas encuestas en ese distrito, pero recordemos que está involucrado en un supuesto escándalo, que todavía no se sabe exactamente de qué se trata, pero pudiera ese escaño estar en juego y realmente ellos están enfocados en ese distrito, pero exageran diciendo que Carlos Jiménez, María Elvira, Carlos Jiménez, María Elvira y Ana Paulina están muy bien en sus distritos, ellos no van a tener un problema. Ahora, por otra parte, sabemos que una de las prioridades en la agenda del presidente Trump es el tema de Cuba. Y Florida, evidentemente, tiene una gran población cubano-americana. ¿Podría esto ser un contrapeso, Orlando, a esta campaña millonaria por parte de los demócratas? Sin duda, yo creo que la mejor manera que tiene la administración de captar el voto hispano es con acciones concretas. Por ejemplo, la comunidad venezolana yo creo que está profundamente agradecida con el presidente Trump y obviamente, dependiendo de cómo se desenvuelvan los hechos, es probable que la comunidad venezolana se la gane el presidente Trump y el Partido Republicano por las próximas décadas. El caso cubano yo creo que es similar. Los cubanos reconocen en esta administración una determinación inédita para realmente liberar a la isla, algo que es completamente contrario a lo que hacían los demócratas. La apuesta demócrata es obviamente inevitable. Están aprovechando lo que hay hoy, que es una sangría hispana del Partido Republicano, sobre todo a propósito de las políticas migratorias. Están tratando de explotar un poco la manera en la que la administración está manejando el tema hemisférico y por eso pues están gastando esta plata de manera inédita para tratar de capitalizar lo que ellos consideran que es una huida hispana del Partido Republicano. Pero primero, yo no creo que eso sea tan significativo y segundo, al menos el hispano de la Florida puede que no les guste algunas cosas de Trump. Puede que el tema migratorio pues le cueste digerirlo, pero si algo tiene el hispano de la Florida es una especie de compromiso irrenunciable con el anticomunismo. Y esta administración es quizá una de las administraciones más anticomunistas que ha habido en la historia de Estados Unidos. Así que dudo que se ganen a los hispanos por esta campaña. Y Karina, puedo añadir además que de lo que yo he visto, el único distrito, según los estudios, que está en juego, que realmente es competitivo, es el Florida 23, que es un escaño demócrata. O sea, que son los demócratas que tienen que protegerse porque pudieran perder un escaño adicional, como está el mapa congresional ahora en la Florida. Vamos a ver qué sucede con eso. Y bueno, yéndonos a otro tema que hace titulares el día de hoy y que tiene que ver con Cuba, la administración Trump envió un avión a Cuba para recuperar a una niña de 10 años que fue secuestrada por su padre, un hombre que se identifica como mujer transgénero, y su actual pareja, para presuntamente someterla a un procedimiento de transición de género. El padre, quien se identifica como Ross Inessa Eddington, y su actual pareja Blue enfrentan cargos de secuestro parental internacional. Vanessa, este caso parece salido de una película. Lo increíble, de verdad, es lo rápido y efectivo, la forma tan efectiva en la que actuó la administración para recuperar a esta niña antes de que otra cosa sucediera. ¿Qué puedes destacar de esto en contraste en cómo manejaba este tipo de casos la administración Biden? Pues que yo creo que si ahorita estuviéramos en una administración de Kamala Harris, lamentablemente esta niña, quién sabe qué le hubieran hecho en Cuba si hubieran podido. No sé cuáles son las capacidades de los médicos que manejan esas cosas de género en Cuba, pero no creo que hubiéramos tenido una administración corriendo para salvar a esa niña como lo hemos visto ahora. El asunto también que me llama mucho la atención es que la izquierda ha llegado a tal punto en este país, y con eso me refiero al padre de la niña, que es un trans, que fue el que la secuestró y se la lleva para Cuba, y que presuntamente quería hacerle ese cambio de género, lo que ellos llaman cambio de género en Cuba. Han llegado esas ideas a tal extremo en este país que incluso Cuba se para
Y el régimen cubano se para y dice, no, aquí no nos vamos a meter, mejor trabajamos con el gobierno americano y se lo devolvemos. Obviamente eso tiene que ver con que el régimen debe tener miedo del gobierno americano y de las consecuencias que pudiera eventualmente traer. Pero incluso de alguna manera el régimen cubano como que se para y dice, no, preferimos trabajar con el gobierno americano. Es decir, la izquierda está completamente delirante. Hemos llegado a un punto en el que no se entiende cómo un padre puede hacerle esto a una niña y cómo las mamás ahorita en Estados Unidos tienen que, o las mamás o las papás, porque a veces el caso es la mamá la que está un poco loca, pero como los papás en general tienen que tener cuidado del otro, de su pareja, sí, o del papá o de la mamá, porque puede estar loco y llevarse a su niña y intentar hacerle un cambio de género en Cuba. Es radical la ideología que estamos enfrentando. Y sabes qué, en este caso es a Cuba, pero hemos visto casos similares en donde simplemente se los llevan a otro estado, o estados demócratas en donde esto se permite. Y hay estados en donde ni siquiera se necesita el permiso de ninguno de los padres. Y de eso quiero hablar contigo, Alfonso. En este caso, donde había una custodia compartida, es increíble cómo se pone en riesgo la integridad de uno de los niños, si uno de los padres quiere someterlo a este procedimiento irreversible de transición, de cirugías de transición de género. O lo peor, como lo acabo de mencionar, estados en donde aún sin el consentimiento de ambos padres, el propio gobierno financia este tipo de procedimientos como el estado de California. Mira, esto es una auténtica locura. Y tengo que decir que el ser trans es un problema mental. O sea, este hombre claramente no está pensando y comete 3 errores enormes. Primero que nada, decide llevarse a la hija a pesar de que tiene la custodia compartida de la madre. O sea, no puede llevarse una niña sin el consentimiento de la madre de la niña. 2, o sea, quiere mutilar a este menor de edad. O sea, es increíble, eso es barbarie. Y 3, para hacer esto lo lleva a Cuba. Las condiciones de los hospitales, de los servicios médicos en Cuba son terribles, ¿no? O sea, ¿en qué está pensando? Claramente no está pensando en la menor, ¿no? Gracias a Dios que interviene el gobierno de Estados Unidos, pero que tenga que intervenir el gobierno, como tú dices, federal, para proteger a una niña, ¿verdad? De esto. O sea, es realmente increíble, ¿no? Lo que dice es que por lo menos tenemos una administración comprometida y que hay unos protocolos que por lo menos pues, pueden salvaguardar la seguridad de menores como estos, ¿verdad? Pero francamente yo no sé qué estaba pasando por la cabeza de este individuo. Es terrible, de verdad. Y aquí, para darle un poco más de contexto a nuestros televidentes, el padre se llevó a la niña con engaños, supuestamente a un viaje de campamento a Canadá. La niña tenía permiso de ir a ese viaje de campamento con su papá, pero una vez que llegaron a Canadá, según la investigación, apagaron los teléfonos celulares, de ahí se transportaron a México y de México a Cuba. Afortunadamente la mamá se dio cuenta, denunció, buscó ayuda desesperada y finalmente la obtuvo a través de la administración. Orlando, bajo la administración Biden se promovió ampliamente estos procedimientos, incluso en menores de edad, al igual que en estados demócratas como California y el propio Minnesota, el estado de Tim Walz. Cerramos contigo este tema. Esto jamás lo hubiera evitado la administración Biden. Lo contrario, hubiera probablemente aislado a la madre, lo hubiera condenado y lo hubiera expuesto por transfóbica y seguramente hubiéramos visto a los medios acolitando esta actitud. Porque precisamente lo que vimos durante la administración Biden y lo que vemos en general en las administraciones demócratas, como tú mencionas, California o Minnesota, es pues el reinado de la falta de sentido común, ¿no? De lo irracional. Y precisamente es esa idea irracional, ese mindset irracional, lo que acompaña actitudes y prácticas irracionales, como puede ser cambiarle de género o cambiar de sexo a una niña a través de pues, una operación que lo que hace es mutilar a la persona. Es un despropósito, como dice Alfonso, el padre de esta persona, de esta niña, obviamente tiene problemas mentales. El simple hecho de que es trans es una manifestación de esos problemas mentales. Y bueno, afortunadamente esto se pudo evitar, pero esto obliga a prestar atención mucho más a los casos de familias compuestas por integrantes trans, porque podrían estar ocurriendo este tipo de cosas
hay que hacerle seguimiento a estos casos y evitar que otros se puedan colar y efectivamente se lleven a cabo. Y yo creo que al momento en el que tengamos que votar todos, que viene ya muy pronto, tenemos que pensar en este tipo de políticas. ¿Cómo es posible que los padres no podamos decidir sobre el mejor interés de nuestros hijos? Y en este caso, donde hay una custodia compartida, qué bueno que vuelva el sentido común de la protección a los menores de edad, sobre todo cuando se trata de procedimientos irreversibles. Ojalá que la gente también nos haga llegar su opinión a través de nuestro canal de YouTube, @VozMedia. Déjenos sus comentarios, qué piensa de esto. Y bueno, se nos terminó el tiempo, compañeros. Gracias por ser parte del panel de Voz News. Alfonso Aguilar, Vanessa Vallejo y Orlando Avendaño. Y gracias a usted por su confianza. Vaya a nuestro canal, suscríbase, déjenos sus comentarios y compartan nuestro contenido. De esta manera podemos llegar a más personas, seguir creciendo y seguir trabajando para usted con los valores que realmente le representan. Que tenga una excelente noche y si Dios lo permite, le esperamos el día de mañana. Bendiciones.